gmail.com. Pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esto es La Lupa Semanal, yo soy Paco Vendala y es un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, al cual damos como siempre las gracias. En nuestra anterior Lupa Semanal habíamos visto cómo la coalición electoral, en aquel caso denominada Frente Popular, formada pues por todos los partidos de izquierda, los partidos de izquierda republicana, porque también había partidos republicanos que eran de centro o incluso de centro-derecha, y los partidos separatistas, a los cuales también todos los cuales se encontraron, se sumó el apoyo de los anarquistas, habían conseguido hacerse con el poder, en este caso gubernamental, ojo, o sea, con el Parlamento y por lo tanto formar gobierno, gracias a un tremendo pucherazo electoral. Pucherazo electoral, como dijimos, que entonces se conoció perfectamente y que hoy está todavía mucho más documentado. Hay libros sobre ellos que son magníficos. Un detalle importante que queremos recordar, cuando se nombra el gobierno ya del Frente Popular, pues resulta que no publican los resultados, no publican las actas, porque lógicamente tenían que esconder lo que habían hecho. Bien, tenemos entonces un gobierno de la nación, un gobierno que, bueno, es aceptado por la oposición, digamos, que pasan a ser los partidos de derecha o de centro derecha, principalmente la CEDA, también con Gil Robles a la cabeza, el Bloque Nacional, con Calvo Sotelo, y Falange Española, que no consiguió ningún diputado, entre otras cosas porque siempre se ha considerado que no se dejó que José Antonio saliera diputado elegido precisamente como parte de ese pucherazo electoral. El Frente Popular tiene ya entonces el poder, vamos a decir, de la nación. Se forma el Parlamento, se forma el primer gobierno del Frente Popular, y este gobierno nombra a los gobernadores civiles. Pero ya sabemos también que, habiendo aprendido de lo que le ocurrió en el octubre del 34, aquella revolución que les fracasó, esta vez no estaban dispuestos al fracaso, pero sí seguían estando dispuestos a la revolución, porque era lo suyo. Se habían dado cuenta de que en el 34, en octubre, les había fallado la revolución, entre otras cosas porque no estaban en el poder. El gobierno entonces era de centro-derecha, aunque republicano. Esta vez querían hacer la revolución desde arriba, desde el poder. Pero claro, aun teniendo el poder de la nación, el Parlamento, el gobierno, que lo que significaba el dominio, el control sobre la estructura administrativa, ojo, gubernamental, se dan cuenta de que otra de las cosas que les falló en octubre del 34 era que tampoco tenían el poder municipal, o por lo menos no lo tenían en el nivel y en el grado que para hacer la revolución les interesaba. Aprendiendo de aquello, pues esta vez sí que estaban dispuestos a tener también, además del poder gubernamental, el municipal, que era fundamental. Un inciso, en el 33 había habido elecciones municipales y como tal se habían desarrollado en principio normalmente y habían sido elegidos pues los alcaldes, y conforme a los alcaldes y a los partidos que habían ganado en uno u otro municipio, los concejales. Así en España pues había municipios, había alcaldías que estaban en poder, por ejemplo, del PSOE, muy pocas del Partido Comunista,
En las regiones más secesionistas, como era Cataluña y Vascongadas, pues sí los había en poder de los secesionistas, PNV entonces, ERC en Cataluña, y alguno, pero poquísimo, en poder de los anarquistas. Y había muchos que estaban en poder, porque habían ganado las elecciones municipales del 33, de partidos republicanos, fueran de centro o de centro-derecha. Algunos, vamos a decir, de la CEDA, otros eran simples partidos republicanos independientes, más pequeños, algunos también eran republicanos de izquierda, como el de Azaña. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se ven con el poder ya gubernamental después de las elecciones de febrero del 36? Pues hay que hacerse con ese municipal. Entonces, miran a ver dónde dominan por haber ganado las elecciones en el 33 y miran a ver dónde no controlan porque las elecciones del 33 municipales les habían ganado partidos que no eran del Frente Popular. ¿Y entonces qué van a hacer? Pues muy sencillo, hacerse con ellos. ¿De qué forma? Pues no se les ocurre otra cosa al gobierno del Frente Popular, con sus partidos, que coger a los gobernadores civiles, que ya están nombrados por ellos, y decirles que se hagan con las alcaldías que no están en poder de alcaldes y concejales adictos al Frente Popular. ¿Cómo lo van a hacer? Pues los gobernadores civiles, en unos casos o en otros, van a emitir unos documentos, un escrito, en el que cesan a esos alcaldes y a esos concejales que no pertenecen a partidos del Frente Popular. Entonces cogen a los líderes del Frente Popular, PSOE normalmente, mayormente PSOE, algunos del PC, pero sobre todo del PSOE, que es el que lidera esta como todas las acciones. Los llaman a su capital de provincia, el gobernador le da ese escrito y le dice, ahora vete al alcalde y dile que conforme a lo que pone este escrito, yo, el gobernador civil, lo he cesado. Incluso hay casos en los que el gobernador civil, en vez de poner le ceso a usted, pone acepto su dimisión. El delegado, el líder del Frente Popular, mayormente del PSOE, cogía ese escrito, volvía al pueblo, reunía a los suyos, convocaban al alcalde, lo metían allí en la alcaldía, se pueden ustedes imaginar la escena, 10 o 12 energúmenos enarbolando ese escrito del gobierno civil y dándole con él collejas al pobre alcalde de la CEDA, de derechas, de centro derecha o republicano independiente. Y entonces cogían y lo echaban de la alcaldía y automáticamente allí mismo, reunidos ellos, nombraban un alcalde que solía ser el líder del Frente Popular en esa población, normalmente del PSOE, mayormente del PSOE, y unos concejales que ya se repartían entre el PSOE, el PC, un anarquista, muy pocos, y se hacían con la alcaldía, con el poder municipal. Esto ocurre entre mayo de 1936 sobre todo. Están los casos perfectamente documentados. Yo personalmente estudié uno muy concreto, el de Torrelodones, donde se da el caso en el que el escrito del gobernador civil de Madrid, que lleva el líder del PSOE de Torrelodones, pone acepto su dimisión al alcalde. Bien, imagínense las escenas. ¿Qué es lo que ocurre con esto? ¿Se podía hacer así? ¿Eso era legal? Pues no. Y yo les voy a decir por qué no era legal. Esa acción por parte del gobernador civil constituía lo que se llama un abuso de poder manifiesto, que podemos traducir como un golpe municipal clarísimo también, manifiesto, porque me voy a hacer con el poder ilegal e ilegítimamente, pero es que además prácticamente también por la fuerza. Vuelvo a repetir, allí 10, 12 o 15 energúmenos, conocidos de todos del pueblo, acogotando al alcalde,
que había sido elegido democráticamente en 1933. ¿Por qué no era legal ni legítimo? ¿Por qué constituía abuso de poder y por lo tanto un golpe municipal estas acciones? Pues porque la República tenía vigente una ley municipal cuyo artículo 50 dice así, o decía así: el gobierno podrá suspender a los alcaldes en cuanto a todas sus funciones, el gobierno y por lo tanto el delegado del gobierno es el gobernador civil, cuando la provincia que pertenezca el término municipal, o sea, el pueblo, se halle en alguno de los tres casos de prevención, alarma o guerra recogidos en la Ley de Orden Público. Después añadía que a la orden de suspensión de ese alcalde acompañará el nombramiento de alcalde interino en el concejal más significado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero da la casualidad de que en mayo del 36 no había en España ninguna provincia. España no estaba entonces, la Segunda República y el nuevo gobierno del Frente Popular no había declarado ni el estado de prevención, ni el estado de alarma, ni mucho menos el estado de guerra. Es decir, que sobre la base de la nada, el gobernador civil extendía un escrito que vulneraba ya de entrada, y ahora veremos más, el artículo 50 de la Ley Municipal de la República en vigor. Pero es que además ese artículo también decía, en otro párrafo, que no podrá la autoridad gubernativa, o sea, si no se daban esos casos, como no se daban, decía también que no podrá la autoridad gubernativa intervenir de manera alguna en el nombramiento de concejales, ni suspender, ni destituir al alcalde, a no ser por decreto de una autoridad judicial. Y esto además, según lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley de Orden Público. Es decir, que los gobernadores civiles, si no estaba decretado el estado de prevención, de alarma o de guerra, como no estaba, tampoco podían cesar a un alcalde o a un concejal, a no ser que hubiera antes una orden judicial, la que fuera. Este señor había metido la mano en la caja, le había abierto un procedimiento judicial, se había encontrado con que este señor, pues es verdad, se había demostrado eso, o cualquier otro, es decir, había cometido un delito, había intervenido una denuncia, había intervenido un juez, se había producido una sentencia, y entonces sí que el gobernador civil, el gobierno, podría destituir a ese alcalde, pero sobre la base de esa sentencia, de esa autoridad judicial. Esto tampoco se daba en estos casos, no se dio ninguno. Luego también había una segunda vulneración de ese artículo 50 de la Ley Municipal. Pero más todavía, esa forma de hacerse con el poder municipal, mediante ese escrito del gobernador civil, que era una falacia, como estamos viendo, atentaba contra la autonomía municipal que garantizaba el artículo 9 de la Constitución de la Segunda República. Es decir, tercera cosa que vulneraba esa acción que puso en marcha inmediatamente en cuanto se vio con el poder gubernamental el Frente Popular. Pero es que además hay una cuarta vulneración, en este caso del artículo 276 y siguientes, que lo desarrollan, del Estatuto Municipal, también de la Segunda República. Pero también vulneraba el artículo 90 de la misma ley y de la Ley de Procedimiento en materia municipal, ojo, de 23 de agosto de 1924, o sea, de la etapa de Primo de Rivera, pero que estaba vigente con la Segunda República. Y estaba vigente por una disposición transitoria, la 10ª, de la Ley Municipal. Entonces, estamos ante el que no solamente un abuso de poder, sino estamos ante un golpe municipal. Con eso, acogotando, por lo tanto, a los alcaldes que no eran afectos
a los partidos del Frente Popular, lo que ocurre es que el Frente Popular se hace, ya se había hecho, mediante ese pucherazo electoral con el gobierno, con el poder gubernamental, los ministerios, gobernadores civiles, pero mediante esta artimaña, mediante esta acción, mediante estos golpes municipales, que además se dan en todos los pueblos, independientemente que fueran más grandes o más pequeños, donde no había alcaldes del Frente Popular, se va a hacer durante ese mes de mayo con el poder municipal. Estamos, por tanto, viendo que el Frente Popular, que va de nuevo a la revolución, se quiere asegurar tener todo el poder, de tal manera que no se le escape en esta ocasión. Por eso hay que tener en cuenta mucho, lo veremos más adelante, pero ya lo aviso, que cuando estalle la guerra se va a decir que en tal pueblo ocurre tal cosa dirigida por el alcalde. Claro, pero es que hay que ver si ese alcalde realmente había sido elegido, por ejemplo, del PSOE, legalmente en las elecciones municipales de 1933, o ese alcalde del PSOE era un alcalde golpista municipal que se había hecho con la alcaldía a través de ese abuso de poder que hemos dicho, vulnerando todos estos artículos de la ley municipal, etcétera, etcétera, de la Constitución y demás que hemos nombrado. Es muy importante esto. Más adelante, cuando algún alcalde sea sometido después de la guerra o durante la guerra a un consejo de guerra sumarísimo por haber liderado las barbaridades que se hicieron en su pueblo y se le termine fusilando, pues vamos a ver que realmente lo que se está haciendo, entre otras cosas, es ejecutar a un alcalde que no era alcalde, porque había sido alcalde mediante un golpe municipal. Entonces esto es muy importante. También todo esto denota, por supuesto, el pelaje de todos los partidos, líderes y militantes del Frente Popular, PSOE, Partido Comunista, de los anarquistas y, por supuesto, de los secesionistas, PNV, que hoy es legal, y ERC, que hoy también es legal. Esto es muy importante. Esto normalmente no se tiene en cuenta. Esto que estoy diciendo no se le da importancia, pero es que la importancia que tiene es capital. Fíjense entonces ustedes como en mayo del 36 ya estamos viendo cómo se fragua una nueva revolución. Bueno, pues esto deslegitima nuevamente al Frente Popular, deslegitima aquel gobierno del Frente Popular que ya era ilegal e ilegítimo, deslegitima a todos esos alcaldes que se hicieron con el poder mediante estos golpes municipales. Pero es que hay otra cosa más que deslegitima al Frente Popular, a su gobierno y a todos estos alcaldes, y es que durante esta etapa, que vamos a ver reflejada después en un magnífico discurso de Calvo Sotelo, que fue lo que al final ya colmó el vaso y le costó la vida, lo leeremos en el próximo episodio de esta lupa semanal que dedicamos este año, como saben todos ustedes, a rememorar y a dar las claves de lo sucedido durante toda la etapa de gobierno de Francisco Franco. Estamos aquí ahora viendo los prolegómenos, lógicamente, para situarnos. Este gobierno del Frente Popular y estos gobernadores civiles y estos alcaldes a su nivel van a amparar la violencia ya prerrevolucionaria que se va a dar en España durante este mes de mayo, este mes de junio de 1936, y que va a ser lo que ya no solamente encienda las alarmas de los que no están a favor de ese Frente Popular, sino incluso a favor de una república, sí, pero no esa república, que ya se le ve la patita, que va a ser revolucionaria, marxista, leninista, sovietizante, etcétera, o secesionista, o anarquista, asamblearia. Están viendo ya entonces que surge desde ese poder,
se ampara la violencia de los afectos a ese Frente Popular. Y ya el ambiente de España en ese mes de mayo, en junio, para qué decir más adelante, cambia radicalmente ya. Ya no hay marcha atrás, porque ya hay un sector, el del Frente Popular, que va decidido a una revolución y que la está preparando y la está ultimando. Lo veremos en el próximo capítulo porque es importante. Esto deslegitima también a un gobierno. Cuando un gobierno que debe imponer la autoridad, el orden y la ley, y para eso los ciudadanos le dan la fuerza de la policía, la fuerza en ese caso también de la Guardia Civil, la Guardia de Asalto, la Guardia Civil, de las fuerzas policiales, le da la fuerza de la ley, le da la fuerza de la justicia. Cuando un gobierno no asume esa responsabilidad y no impone esa ley de una manera fría y equitativa, sino que ampara la violencia que ya se está produciendo de parte de los afectos a su partido, a su Frente Popular, a lo que están viendo, a su régimen, sobre los demás, ese gobierno también se deslegitima. Luego vamos a llegar al 18 de julio, ya lo adelanto, volveremos sobre ello porque es muy importante, con un gobierno del Frente Popular que era ilegal e ilegítimo en cuanto a su poder gubernamental, ilegal e ilegítimo en aquellas localidades donde se había hecho con la alcaldía mediante golpes municipales. Y era también ilegal e ilegítimo por amparar la violencia sectaria de una parte, es decir, de sus afectos, sobre los demás. Estos son los meses en los que empezamos a ver, y lo veremos en el próximo capítulo, que los pistoleros del Frente Popular, ya que se saben cubiertos, no tienen ya freno ninguno para arremeter contra lo que consideran son sus enemigos o sus adversarios, simplemente porque no comulgan con sus ideas. Es cuando se aceleran, por ejemplo, los atentados contra los falangistas. Es cuando se aceleran también los atentados contra empresarios. Es cuando se va a acelerar la ocupación de propiedades en el campo, la quema de sembrados, etcétera, etcétera. Es cuando empieza, ya de una manera, vamos a decir, galopante, ese acoso contra la Iglesia, sea en sus clérigos, sea simplemente en las personas que van a misa. Y aquí voy a contar un caso vivido por un familiar mío. Era militar en Melilla y resulta que para poder ir a misa sus hijos, que tenía 5 y su mujer, pues no tuvo más remedio que les acompañara una ordenanza, porque cuando iban a misa, los chavales y no tan chavales de los afectos al PSOE o al Partido Comunista en Melilla, que tampoco eran tantos, no se cortaban en insultarles, en escupirles e incluso en tirarles algunas piedras. Eso en una población, Melilla, donde prácticamente el 85%, lógicamente, poco tenían que ver con el PSOE, con el PC, etcétera, etcétera, o sea, con el Frente Popular. Es muy importante tener esto en cuenta porque, por supuesto, los historiadores que han tergiversado todo, esto se han olvidado. Pero es que incluso, y es una pena, los historiadores, vamos a decir, que mejor han tratado esta etapa de la historia de España, tampoco lo han querido sacar, no han incidido, se han olvidado, cuando los documentos están ahí. En el caso este que yo he dicho de Torrelodones, no solamente es que estén los documentos, es que allí el alcalde, que claro, terminó yéndose a su casa, fue bastante valiente y quiso dejar un acta, y los socialistas pues cometieron, digamos ahora, el error que nos encanta, de levantar acta de lo que había pasado aquel día en la alcaldía. Y el alcalde deja escrito que él se va, pero que él no ha dimitido. Por lo tanto, ese escrito que le han traído
los del PSOE, los socialistas, diciendo que el gobernador civil aceptaba su dimisión, era absolutamente falso. Al día siguiente repiten la operación con los concejales. Y lo mismo, se van a su casa, pero dejan dicho, y ahí están las actas en el libro de actas municipal de Torrelodones, los puede consultar cualquiera. Esto es lo que ocurre. Claro, vamos a llegar al 18 de julio con un gobierno, un poder, todas sus facetas, absolutamente ilegal e ilegítimo. Y ahora yo les pregunto, lo voy a preguntar también entonces, ¿qué se hace cuando tu gobierno es ilegal y además ilegítimo? Tanto en la parte gubernamental, por ese pucherazo electoral, que hay que repetirlo 1000 veces, como en el municipal, no en todas las alcaldías, pero en muchas de ellas, y encima ampara la violencia sectaria de una parte contra los otros. Claro, pero hay que tener también en cuenta algo importante, y es que tenemos media España que sabe lo que está ocurriendo y que no le va a quedar más remedio que o someterse o morir. Aquí lo dejamos por hoy. No lo olviden, porque esto sienta las bases de lo que va a venir a continuación. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España! Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309.